Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Estamos mirando el discurso de Pablo que realiza en el Areópago. Se encuentra en Atenas. Está esperando a sus compañeros, a Silas y a Timoteo, que están aún en Berea. Pablo llevan en Bodipará, entonces le sacan de Berea, donde tiene problemas, porque dice que algunos judíos de la sinagoga, que ya le habían expulsado también de Tesalónica, entonces se enteran de que Pablo estaba predicando de nuevo en Berea. Y entonces vienen, imagínense, hasta Berea ellos vienen. Y aquí ellos vienen como para soliviantar al pueblo, o sea, a la gente. Claro que Pablo, Silas y Timoteo siempre cuando van a comenzar su discurso y presentar a Jesucristo, iban, dice primero, siempre como de costumbre, nos dicen, a las sinagogas. ¿Por qué van a las sinagogas? Y porque en las sinagogas se encuentran su gente, es decir, los judíos. Los judíos entienden el Antiguo Testamento, la Torá. Y según la Torá, Ñande llegó a poner a través de los profetas, etcétera, etcétera, la ley, Moisés, que el Señor enviaría al Mesías. Y ellos ciertamente que descubren, ven, tienen esta experiencia de la realización ya del plan de salvación en la persona de Jesús. Peñande yaraje imaba debe upeaco ya hoy coma. Ya huere coma ñande ouma. Aquí está el Mesías, Jesús. Y entonces, queridos amigos, ellos vienen y entran, van, porque ellos son judíos también, tienen todo el derecho y también, digamos, la obligación, ¿verdad? Se van, entran en las sinagogas y ustedes saben, la sinagoga es interesante. No es como nosotros hoy tenemos nuestra misa donde entra el sacerdote es el que preside y lleva adelante la celebración. No, ahí estaba el rabino, pero después es la comunidad. Incluso, ¿verdad? Cada uno podía intervenir, cada uno incluso podía después ahí en esa sinagoga levantarse, hacer la lectura de la palabra, explicar de acuerdo a lo que el Señor le va, ¿verdad? Diciendo cómo se realiza este plan de salvación. Entonces las escuelas. Y aquí es que Pablo también va y comienza a explicar también él y les dice, así como nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, Ñande Yara oya poma peja eje iba cueñande. Pero prometeba hoy coma, hoy copama ese.
Amoico, y justamente en la persona de Jesús. Y así entonces nos habla y ella comienza, ¿verdad? Y la gente comienza a preguntarle, va a irse, vea, va a la área, hoy coma, Amoico, orendo de Shein, va a muy, etc. Entonces ahí comienza a explicarle. Ahora, sin embargo, estamos en otra situación y en otro contexto histórico. ¿Por qué? Porque ahora Pablo dice que estaba esperando en Atenas a sus compañeros, es decir, a Timoteo y a Silas, que estaban todavía en Berea. Ellos vienen, o mejor dicho, Pablo viene, está en Atenas, recorre, se da cuenta de que ellos tienen, dice, allí muchos ídolos. En realidad, la primera parte, en el versículo 16 de este capítulo 17, nos habla de que Pablo se indignó al ver en las plazas, en las calles, etcétera, tanta idolatría, es decir, tantos dioses de aquí para allá, los atenienses. Y cuando él comienza a predicar y a decirles que cómo es eso, entonces ellos le dicen, va a Violanderia. Entonces le invitan para que vaya al Areópago y que exponga esta doctrina que él está diciendo. Va Violanderia ahí, orero en ahí. Eran personas ciertamente muy universalistas, es decir, muy abiertas, personas que utilizaban la cabecita, o sea, el aspecto de la razón. No es un fideísmo cualquiera, así como Pablo también y los demás, y sobre todo también Pedro en una de sus cartas nos dirá que nosotros tenemos que dar razón de nuestra propia fe. El creer en Dios no es un fideísmo, porque está escrito, ¿verdad? Ya dijimos varias veces esto, sino que porque verdaderamente comenzamos a mirar el contexto histórico, miramos esa realidad que está viviendo la comunidad y ante esa realidad vemos y leemos la propuesta del Evangelio, que es una propuesta ciertamente de respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está queriendo hacer. Y por eso entonces le invitan y le dicen, bueno, orero hindú se va, lloren día todos los hindú, pero tiene que ser en el Areópago. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima y nos fortalece para dar lo esencial y lo fundamental en la construcción del reino de Dios. Hoy estamos celebrando los santos Timoteo y Tito, obispos. Queridos amigos, esto nos anima y nos anima también, sobre todo, para dar lo mejor de nosotros mismos por nuestra comunidad. Dos jóvenes al servicio de su comunidad en el amor y en la generosidad. Leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados. Recordarte constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para que mi felicidad sea completa, porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Queridos amigos, aquí entonces este primer saludo, pero sobre todo para este discípulo, primero discípulo, pero que después será el apóstol,
un apóstol que anunciará como él también que ha sido tocado por el Señor. Y apóstol de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos llamados hoy por Dios para ser también enviados por Dios. Pero aquí hay una base esencial que nos vuelve a recordar, que Pablo le está recordando, ¿verdad? Se llamando a poner de abuela, él lo hice, Jesús. Ha ella guacuña cara y oñembo eva, añandego pesa bellare copeñandero puebe. Ha bendecida eunice, qué buena mamá, qué buena señora. Upeisha que nave indea llevañemon baretemi y que tu hanguay saremos eño y haremos asa peñandillara ñe de la pisacuera. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñandeyara Ñe'e en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor.
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra. Esto es entonces lo que aquí está insistiendo Pablo en su discurso. Estamos en el discurso que se realiza en el Areópago. Él hizo salir de un solo principio, pero a la 26. Ya en el curso anterior. Ustedes pueden volver a través de YouTube, ahí van a encontrar. Pero nos presenta, ¿verdad? Aquí hablábamos nosotros de la universalidad. Es decir, es un Dios que nos crea o crea el género humano, nos crea a todos, igualito. Entonces pelear por la dignidad del hombre, la dignidad humana es lo esencial y lo fundamental para nosotros. Detrás de esto tenemos que ir, queridos amigos, y esto es lo que tenemos que buscar. Y así entonces él va expresando esta fraternidad que tiene que existir entre nosotros. Para poder llevar adelante esta propuesta de nuestro Dios creador. ¿Por qué Dios nos puso en este mundo, sobre esta tierra? Él hizo salir de un solo principio, a todo el género humano. Yo pienso que más que esto, ¿qué necesitamos para entender nuestro compromiso o el compromiso que tenemos que tener con nuestros hermanos? ¿Qué más necesitamos, verdad, para comprender nuestra responsabilidad como comunidad con respecto al hermano que está a nuestro lado?
Hay cada cosa y cada situación, queridos amigos, que nosotros encontramos, donde nos damos cuenta que dejamos totalmente de lado al hermano, dejamos totalmente de lado a la persona. Entonces, ñambo que peñandera pisha, ñambo que lleva esa persona que comparte con nosotros la vida. Y claro, entonces eso quiere decir que no estamos asumiendo ninguna responsabilidad como comunidad. Y nosotros hablamos anteriormente y reflexionamos y decíamos que tenemos que hacer hasta una profundización sobre este tema del egoísmo. Cuestión del egoísmo. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué nosotros parece que entramos en nuestro mundo? Y ya lleva el yo, que quiere decir el ego. Ego en griego quiere decir yo. Entonces yo. Y entonces nos quedamos allí. Y el nosotros, es decir, la comunidad, el tú, el yo y el tú, entonces hacemos desaparecer. Y entonces no existe una relación o no existe un deseo de compartir, de dialogar con esa persona que está frente a nosotros, que sería el tú. En la medida en que existe un tú, nosotros sabemos que existe un yo, ¿verdad? Pero si nosotros simplemente nos centramos en el yo, ciertamente que para nosotros todo el aspecto comunitario, el aspecto de la sociedad, queda de lado. Ñambo que tío, japea ñambo que no sé yo qué fuera, upea ese hina, ñambo que jape ñande yara. Recuerden que nosotros en nuestro idioma guaraní tenemos esta frase tan linda. Ay, she, yara, anga. Hay este pobre hermano mío, ¿verdad? Que es imagen de mi Dios. Ay, she, yara, anga, imagen. Ay, she, yara, anga, ay, she, yara. Entonces es esa expresión que sale del corazón y que se abre justamente hacia el hermano que está a mi lado y que me necesita. Ay, Sheyara Anga. Y entonces desde ahí nos movemos y desde ahí entonces nosotros comenzamos a mirar y a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Este versículo que hoy estamos estudiando, el versículo 27, que tiene como presentación, como base, evidentemente, todo lo que venía anteriormente desde el versículo 24. Primero nos presentaba el Dios que ha hecho el mundo, es decir, el Dios creador. Eso es lo primero. Segundo, desde el versículo 25, no puede ser, dice, servido por manos humanas, como si tuviese necesidad de algo. Esto nos da a entender que es un Dios omnipotente, es el Dios creador, pero es el Dios que nos da la vida. Él es quien nos da la vida, ya que Él da a todos la vida. Y luego entonces nos vuelve a decir en el 26 que hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Es decir, en el tercer momento Pablo estaba presentando la fraternidad. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué somos comunidad? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Porque venimos de un solo principio, que es del Creador. Y ahora el 27, para que busquemos a Dios, aunque sea a tientas, y podamos encontrarlo. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión
transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nuestro estudio bíblico, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hoy, versículo 27, estamos queriendo subrayar. En este discurso del Areópago, ya hemos dicho, un Dios creador, un Dios, por otra parte, dice que no habita en un templo hecho por las manos humanas, sino que el templo somos nosotros. Esto nos está diciendo que Dios es el que nos da verdaderamente la vida. Luego el siguiente, que no necesita absolutamente ser servido por las manos humanas, sino que principalmente es Él quien nos da la vida. Es el contrario, ¿entienden? No es nosotros quienes tenemos que dar vida o existencia a Dios, porque es Dios el que nos ha dado la existencia misma. Y luego nos hablaba de la fraternidad. Él hizo salir de un solo principio todo el género humano que viene de un solo principio, creador de Dios. Entonces tenemos que hablar de fraternidad, tenemos que hablar de preocupación de los unos por los otros, porque todos somos iguales, todos estamos entonces en el mismo camino. Me hace recordar, en otras oportunidades ya dijimos, para los que tienen memoria, ¿se acuerdan la frase de los chinos, verdad? Que inventaron el ajedrez. Tanto el rey como el peón, al final del juego, van todos a la misma caja. Bueno, podemos traducirlo mejor todavía. Pienso que ustedes ya entendieron, ¿verdad? Pero para aquellos que todavía quieren entender mejor, entonces, el rey, jaque mate, ya el rey, y el peón entonces, el que menos valor tiene, ¿verdad? En un juego de ajedrez. Pero sin embargo, dice, cuando termina el juego de ajedrez, es decir, nuestra vida, ya juega paridad. Tanto el rey, el más importante que nosotros podemos decir, el que tiene plata, el que tiene esto, el que tiene poder, el que tiene lo que tenga, como también ese humilde, sencillo, el peón. Los dos, dice, terminan ¿dónde? Después de que termina la vida, después de que hayamos cumplido nuestra misión, o como peón o como rey, todos vamos a terminar en nuestro cajón. Ñane cajón, Ubeyeina, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Esta frase china me parece que es una explicación maravillosa, ¿verdad? De Génesis capítulo 3, versículo 19. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Tú eres rey, tú eres peón, los dos ustedes son polvo. Y recuerden que una vez que termina el juego de ajedrez, es decir, tu vida, ¿cuántos años es lo que podés vivir? 80, 90. O parireo, vea, entero de tea, yajata bebé, yajata cajome ñata. Entonces, queridos amigos, es tan importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta este aspecto, que entendamos este aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, aquí, cuando te está diciendo, Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, nos está diciendo que todos tenemos una importante responsabilidad sobre nuestra comunidad, sobre los demás. Y ahora en el versículo 27, sobre todo, para que busquemos a Dios, para buscar a Dios. Todos tenemos esta vida proveniente de Dios para buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Aún a tientas, dice, aún a tientas, es decir, muchas veces sin conocerlo aún. Pero en el fondo, está queriendo decir que buscar a Dios significa buscar nuestra propia realización, buscar nuestra propia dignificación. Y el hombre, en el fondo, lo que está buscando es eso,
su propia felicidad. Y cuando dice a tientas, puede decir que muchas veces nosotros podemos también equivocarnos. O mejor dicho, ya he equivocado, pero no hay que desanimarse. A tientas, buscando, sin conocer bien, sin saber bien. Aunque ustedes busquen a tientas, por eso tienen tantos dioses aquí, por todas partes. Pero ayuda esa página a tientas. Peña esa primia ya ve página bebocó beoya ya mi ave vamos a eina peana entender guasuimba epa etcétera. A tientas. Pero en este a tientas que vamos buscando a Dios, sin embargo, esto nos ayuda a nosotros a encontrarlo en nuestra vida, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín-templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios.
Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor,
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. La Santa Eucaristía
reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, en Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 17, versículo 27 de este hermoso libro. Y estábamos discutiendo, ¿verdad?, un poco este discurso tan interesante de Pablo que realiza en el Areópago. Él está preocupado por dar a conocer nada más y nada menos, utilizando una técnica magnífica, ¿verdad?, dentro de su discurso, la cuestión de decir, bueno, que ustedes son verdaderamente los más religiosos que puede existir, que nosotros encontramos. Veamos que mi la curea lleve ya toda más acá, ya pues acá, en serio, piomba, él ahora ya poma, él ande usted, Pablo, eres mío. Y así les va presentando y le dice, verdaderamente ustedes son personas muy interesantes. Ustedes tienen una inscripción que dice el Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Qué calidad este Pablo, impresionante. Se entero ella como era, qué inteligente que es este Pablo. Utiliza el elemento esencial para que nosotros podamos darnos cuenta de esta realidad. Ahora, él fue insistiendo en el versículo 26 que todos somos hermanos. Él hizo salir de un solo principio todo el género humano. Todo el género humano viene de un solo principio. Un solo principio. Es decir, que si un solo principio quiere decir que toditos venimos de lo mismo. Toditos venimos de lo mismo. Y eso nos tiene que hablar de la universalidad. Nos tiene que hablar de los derechos humanos. Nos tiene que hablar entonces de los principios esenciales y fundamentales para la vida del hombre. Y así señaló, dice, para cada uno de nosotros de antemano, a cada pueblo sus épocas y sus fronteras. Sus épocas y sus fronteras. Nosotros también, entonces, con esto estamos hablando de nuestras limitaciones, de nuestros errores también. Porque cada uno de nosotros en este caminar tiene su adelanto, tiene ese camino que va haciendo. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, que al tener épocas y fronteras, quiere decir que nosotros también vamos a tientas lo que dirá justamente en el versículo 27. Para que busquemos a Dios, todos los pueblos busquen a Dios, cada uno de nosotros, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su realidad, busque a Dios, aunque sea a tientas. Peñande Yara, entonces, la posibilidad de una búsqueda, pero será una búsqueda a tientas, será una búsqueda que se va haciendo poco a poco, ¿verdad? Una búsqueda que se hace entonces con un caminar, pero de verdadera búsqueda de Dios. A pesar de que no es que ya tenemos todo plato servido, lleva, sino que pero ya es esta. Vega tú, sin apresurarnos, con ojo y con buena letra, ya es pero tenemos que hacer. No podemos también quedarnos allí anquilosados. Anda yacu, ella anda ya pues bebe, no, ya pona, yacueana. Y por eso aquí es esencial, ¿verdad?, comprender, para que busquemos a Dios, todo lo que nosotros recibimos de Dios, todas nuestras capacidades que tenemos, a pesar de nuestras limitaciones, tiene que servirnos para sentir
Ese es el famoso que decimos. Eso quiere decir la sensibilización, la sensibilidad. Ya le coina tenéis sensibilidad. Ya y cuajanguamba, eva peñan de yara o yerurea ñande. Y entonces, en esta sensibilidad, en esta gracia de Dios que tenemos y que va tocándonos poco a poco, ahí nosotros nos ponemos a caminar y procuramos buscar a Dios. Buscamos de verdad, aunque sea a tientas, aunque no lo conozcamos verdaderamente. Y luego, esto sí o sí, nos dice el Señor sí o sí, que vamos a encontrarlo. Porque cuando hay una búsqueda sincera, cuando hay un deseo de encontrar a Dios, ciertamente dice aquí, para que ellos busquen, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Y ayuda venían de Yara. Pero, upeana, ñamos en una camiseta, si yo que fuera. Anila ya putate ñamo a lleva peñan de Yara, ya me vamos veñan de aña de ya putante mago a lleva. Ya no, todo como una cosa, un fruto regalado. Simplemente, la acción de Dios se realiza en el corazón del hombre, en la vida del hombre, en la medida en que nosotros descubrimos y en la medida en que nosotros entendemos lo que Él nos va regalando. Y en la medida en que Él nos regala esa fuerza, en la medida en que Dios nos da verdaderamente todo lo que significa para nosotros el bien, todo lo que significa para nosotros la lucha, todo lo que significa para nosotros ese entusiasmo de buscarnos, ciertamente Dios no se deja ganar en generosidad. Upea ñayana seguro. Jamás el Señor se deja ganar en generosidad. Si nosotros somos generosos, si nosotros comenzamos a caminar, si nosotros comenzamos a buscarlo, si nosotros comenzamos verdaderamente a buscarlo, como dice aquí, aunque sea a tientas. A tientas y seina, yo no lo tengo tan seguro, pero lo seguro en mi corazón y en mi mente es que yo deseo encontrar al Señor. No lo tengo claro, no lo tengo todavía aquí, con esa certeza de que aquí este es el Dios que quiero, el Dios como Dios se manifiesta. Pero nosotros tenemos sí el deseo. Eso sí tenemos que estar seguros. She anguas ese veñan de Yara bebé. She ayuhu se veñan de Yara. She apurano y se lleva anguas bebé. Peñan de Yara arendame. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedir que esto realmente se pueda realizar en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de toda nuestra comunidad. Buscar siempre a Dios, aunque sea a tientas, porque el Señor se dejará encontrar. Y les dejo la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.